en el momento en el que yo lo conseguía sacar iba, pues quieras que no, con miedo, porque llevaba en el maletero de mi coche pues a lo mejor 20.000 euros que no eran míos. ¿Por qué no utilizas esa correlación de fuerza-velocidad en atletismo? No hay ningún test que sirva para todos los casos. De preparador físico en estudiantes, en la cantera, y duré una temporada. Básicamente a los responsables del club como que no les hacía gracia que yo estuviera midiendo cosas, porque eso no valía para nada. ¿Cuándo meterías la sesión low y cuándo meterías la de activación? Es decir, yo jamás diseño estas programaciones que a mí me enseñaron en la carrera de que desde inicio te ponen todo el plan de lo que vas a hacer el resto del año. Por ejemplo, la forma de hilar más fino en entrenamiento de fuerza es midiendo la pérdida de velocidad de ejecución del ejercicio. Eder Militao, del Real Madrid, se estuvo recuperando del cruzado y subió un vídeo haciendo como... No demasiado, de hecho. Y sale por ahí en unos clips su preparador físico personal usando MyJamLab para medirle cosas. Este es el podcast de ProMovimiento. Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de ProMovimiento. En el día de hoy tengo la gran suerte de contar con uno de los que a mí me ha facilitado la vida desde el principio de mi profesión como entrenamiento, y es un gusto poder presentar a Carlos Balsalobre. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Beltrán, un placer. Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento, y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías, y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fenomenal, con muchas ganas de empezar. Ya hemos calentado un poquito, una pequeña introducción previa para romper un poquito el hielo, así que si te parece bien, vamos a pasar al bloque de las preguntas cortas para que todo el mundo que nos esté escuchando te contextualice bien. Vale, perfecto. Nombre completo. Carlos Balsalobre Fernández. Lugar de residencia. Madrid. De hecho, bueno, ahora contamos una pequeña anécdota. Lugar de origen. Madrid. ¿También? ¿Eres madrileño? ¿Eres gato? Gato. Sí. ¿Eres gato? Sí. Eso es una especie en extinción, ¿eh? Sí. Formación reglada. Licenciado, máster y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Vale. ¿Algo de complemento en alguna otra profesión? O sea, ¿en alguna otra formación? No, pero sí es cierto que, digamos, las titulaciones oficiales, que eran las de licenciado, máster y doctorado, pues fueron en esa rama de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Hice también un paso intermedio de un máster que tiene el Comité Olímpico Español, que no es un máster oficial, no es un máster universitario, pero sí como más profesionalizante en el ámbito, digamos, de la preparación física de alto nivel. Vale. ¿Años de experiencia? Depende de en qué. Como docente, digamos, mira, mi doctorado lo terminé, o leí la tesis en el año 2015. Empecé a dar clase, bueno, llevaba ya dando algunas clases, algunos seminarios sueltos desde como el año 2014, pero en el puesto en el que estoy actualmente, en la Universidad Autónoma de Madrid, como profesor, digamos, a tiempo completo, ahora estoy en el rol de profesor titular, llevo pues casi 10 años. Casi 10 años, sí, desde el año 2016. ¿Y en parte de entrenamiento? Pues como preparador físico, justo con el grupo con el que hice mi tesis doctoral, digamos, empecé como, por decirlo de alguna manera, como observador. Básicamente yo llegaba allí, recolectaba datos, es un grupo de corredores, algunos de ellos de nivel olímpico, del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Y pues entre el año 2012-2015 estuve con ellos como recolector de datos, observador de monitorización de carga,
A partir de que leí la tesis, pues digamos que mi forma de orientar el entrenamiento de fuerza, pues digamos que les interesó, y desde entonces hasta la actualidad estoy con ellos como asesor en el entrenamiento de fuerza. Luego, de manera puntual, es cierto que he tenido el placer de poder hacer asesorías en distintos contextos, en equipos de NBA, en equipos de la Liga. Un tiempo estuve con algunos nadadores olímpicos. Entonces, en fin, tengo a lo largo de los años pues acumulada cierta experiencia un poco transversal. Ahora nos vamos a meter un poquito más ahí en profundidad. Y lo que te he comentado antes, que la primera pregunta comprometida, que para mí es la más difícil que vamos a tener en el día de hoy, es ¿cómo te definirías con una palabra? ¿Cómo me definiría con una palabra? Esto tengo que añadir que es una novedad que hemos tenido esta temporada, que hemos cambiado mi idea de preguntar por un apodo. La mayoría de las personas Vale. no tiene apodo. Yo viniendo de pueblo siempre hay apodos Sí. por ahí y lo he cambiado por esta. Es bastante más complicada, reflexiva, pero creo que también puede tener sus cosas. Quizá curioso. Quizá curioso. Porque por un lado, tanto mi faceta investigadora o mi faceta de preparador físico en el ámbito de, pues eso, a lo mejor el rendimiento físico, y luego mi faceta de desarrollador de My Jam Lab, pues han venido motivadas por ese espíritu crítico, esa curiosidad sobre intentar ir un pasito más allá o conocer qué cosas se pueden hacer diferentes. Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Pero quizás esa palabra me podría definir, al menos, digamos, profesionalmente. Maravilloso. Y además me gusta mucho. Mira, hemos tocado diferentes inicios de todo lo que has hecho. Me gustaría que lo pudieses ordenar un Vale. poquito. Vale, pues mira. Lo primero que hice fue, bueno, de hecho, no suelo comentarlo mucho, pero lo primero que hice cuando salí del instituto es estudiar, meterme en la carrera de ciencias matemáticas. Y esto va a suponer un punto de inflexión en mi vida porque a priori, digamos, fue una etapa no especialmente exitosa, de hecho lo contrario, como en segundo de carrera decidí que no era lo mío. Bueno, lo decidieron por mí porque las notas tampoco ayudaban. Y decidí dejarlo e intentar enfocarme, pues bueno, en lo que siempre me había gustado. Yo siempre había hecho deporte desde pequeño, etcétera, y conocí una cosa que no sabía que existía, que era una carrera que se llamaba Ciencia de la Actividad Física del Deporte. Entonces esa, digamos, visión más científica que yo traía de las matemáticas, pues es verdad como que me puso muy focus, por decirlo de alguna manera, de meterme en ese ámbito más científico. Entonces, bueno, es cierto que en la carrera fui muy a machete, acabé de primero de promoción, y entonces, pues bueno, tenía como muy claro que quería seguir en la línea de investigación, ¿no? Entonces, acabo la carrera en 2011, hago el máster en 2012. 2011. Acabé en 2011. Acabé yo en 2012. ¿De qué año Sí. eres tú? Yo nací en el 86. Ah, claro, Entonces, que con los dos de matemáticas. claro, y hice demás. 2 años de matemáticas, entre comillas, perdidos, pero que luego me ayudaron No, muchísimo para pues, cuando desarrollé mi aplicación y tal. Entonces, digamos que cronológicamente fue pues acabar la carrera en 2011, en 2012 el máster y empezar el doctorado. En 2015 me doctoré y en 2016 empecé a trabajar en la universidad. Desde mi punto de vista, ese tipo de experiencias nunca son perdidas. Porque a mí puede que la universidad, en lo que estoy haciendo ahora, no me haya aportado todo. De hecho, me habrá aportado la base Claro. de entender qué es lo que quiero hacer y cómo llevar a cabo ciertos procesos, dónde buscar información, una metodología a la hora de ponerme a trabajar. Y a trabajar no me refiero en cuanto a lo que hago en las sesiones, sino en cuanto a qué es lo que necesito o qué pasos tengo que llevar a cabo a la hora de hacerlo. Entonces, seguramente, además, el hecho de poder haber hecho algo bastante alejado de lo que es las ciencias de la actividad física y el deporte, lo que tú dices, te haya complementado muy bien en otro aspecto. Sí, totalmente. De hecho, echando la vista atrás, estoy absolutamente convencido de que esos 2 años me cambiaron la vida. Porque cuando, digamos, que además seguro que luego nos meteremos en ello y tal, cuando, digamos, surgió la necesidad o surgió la idea de intentar desarrollar una aplicación
que venía o que mi intención era que viniera a solucionar algunos de los problemas clásicos que teníamos en la evaluación del rendimiento, pues cuando decidí que la única alternativa era que yo mismo me pusiera a programar dichas aplicaciones, pues digamos que el haber tenido esa base de matemáticas, que no es ingeniería informática, pero es una rama del conocimiento que básicamente lo que te ayuda o lo que te enseña es a resolver problemas, pues digamos que tenía o tuve esa capacidad de ver un problema, era aprender a programar, de lo cual no tenía ni idea, e intentar dividirlo en pequeños problemas más manejables y bueno, pues en fin, me ha llevado hasta donde estoy De hecho, ahora. por eso es por lo que te he insistido en cuanto a la formación. Esperaba que me dijeras lo primero. Bueno, esto he esperado a ver cómo ibas desarrollándolo, pero digo, si has programado tú la aplicación, Sí. digo, igual has estudiado algo relacionado con la informática, programación y demás. Eso, o tienes un equipo que es el que te desarrolla la aplicación. Pero bueno, para seguir ordenando, Vale. estamos en ese punto. Has hecho esos 2 años de matemáticas, te has Sí. metido luego en ciencias de la actividad física y del deporte. Sí. Entonces, ya te digo, pues termino la carrera, la verdad es que muy bien, acabo como primero de promoción, eso me permite obtener una beca que se llama de formación de personal investigador y entonces durante 4 años puedo estar, digamos, dedicándome con un salario de becario, pero bueno, puedo permitir o me permite poder dedicarme de lleno digamos, investigar en ciencia de la actividad física y el deporte y digamos que tuve suerte en el sentido de que cronológicamente se juntaron 2 hechos. Uno es mi necesidad de disponer de dispositivos para evaluar el rendimiento de mis deportistas o de los atletas que yo quería evaluar y demás, que no era tan fácil de conseguir porque las plataformas de fuerza, las células fotoeléctricas, los encoders, pues todo eso eran préstamos a la universidad. Lógicamente yo no tenía dinero para comprarme cosas que valían decenas de miles de euros. Era complicado sacarlo del laboratorio. En el momento en el que yo lo conseguía sacar iba, pues quieras que no, con miedo porque llevaba en el maletero de mi coche pues a lo mejor 20.000 euros que no eran míos, ¿me entiendes? Y entonces estaba siempre como dándole vueltas de si no hubiera alguna alternativa pues que solucionara los problemas de la falta de recursos, porque igual que yo habría muchísima gente con la misma problemática. ¿Cómo mido el rendimiento si no tengo tecnología avanzada para ello? Y como digo, coincidió en el tiempo, año 2014, cuando Apple lanza el primer iPhone que tiene cámara lenta, que se llamaba iPhone 5S. Y entonces, como nosotros en los estudios en ciencia de la actividad física y el deporte, pues sabemos de las clases de biomecánica y demás, que tú grabando vídeos en cámara lenta y haciendo análisis de vídeo súper básico, con software incluso gratuitos como el Kinovea, que seguro que algunos de los que nos escuchan lo conocen y tal, pues sabemos que midiendo tiempos, pues utilizando ecuaciones de física, pues puedes medir cosas como, sin ir más lejos, la altura de un salto. En el momento en el que salió un iPhone que tenía eso dentro de su propio sistema, dije, joder, si esto en vez de grabarlo con un móvil o con una cámara lenta y lo paso a un ordenador y luego lo analizo con otro software, todo se hace dentro del móvil, pues puede ser un gran plus añadido, ¿no? Entonces vi que no había nada ni remotamente parecido en el mercado. De hecho, mi primera intuición fue, pues básicamente, pues ir a preguntar a una empresa que se dedicaba a hacer aplicaciones, de las primeras que había por aquel entonces en España, y básicamente me vinieron a decir que la idea de aplicación que yo tenía en la cabeza costaba 40.000 euros. Entonces dije, bueno, pues ya está, pues voy a ver si intento aprender por mi cuenta. Entonces, pues literalmente me metí en cursos online, en foros y tal, y poquito a poco pues aprendí a programar. Al principio desarrollé esta aplicación que, pues bueno, de manera un poco así, sin ningún tipo de estudio de mercado ni historias, pues de manera un poco así intuitiva, decidí llamar MyJump. Estuvo gratuita a lo mejor el primer año, fue evolucionando poco a poco. Esto ya te digo que fue año 2014 cuando salió, 2015 cuando salió, digamos, la primera actualización de la aplicación. Fue empezando poquito a poco a hacerse algo conocida en el sector. Cuando salió en 2015 el primer estudio de validación comparando su precisión con una plataforma de fuerzas y demostrándose que digamos que es muy válida y que tiene una correlación muy alta. Precisa, eso es.
Pequeña anécdota con esto, ese paper de validación lo envié a una revista top de ciencia del deporte y me lo rechazaron porque el editor consideró que, palabras textuales en su email de rechazo, que una aplicación pueda medir el salto vertical no es algo relevante. Entonces, bueno, lo decidí enviar a otra revista, ahí sí me lo aceptaron y hoy en día es, bueno, mi paper más citado, tiene como 500 citas en todo el mundo y gracias a ese paper este año, en la lista que hace la Universidad de Stanford del 2% de los científicos más citados por disciplina, en ciencia del deporte he entrado. Qué bueno. Así que, bueno, eso ya te digo, fue año 2015, se empezó a hacer conocido, saqué MyJump 2, que fue la versión un poquito mejorada, la original, digamos, que exclusivamente medía el salto vertical, y en la 2 ya metí cosas más avanzadas derivadas del análisis del salto vertical, como la fuerza, simetría también puede ser, la simetría, los saltos horizontales, los perfiles fuerza, velocidad, potencia. Y ya en el año 2020... Espera un segundo que te corte. ¿Sí? Es que yo creo que la que yo adquirí ¿Sí? fue MyJump 2. Vale, seguramente. Directamente. Sí. Lo que no recordaba es el perfil de fuerza-velocidad. Si también estaba incluida dentro de la misma. Porque yo, Sí. que me he dedicado a la recuperación de lesiones desde hace bastante tiempo, el test de asimetrías me dio la vida. Sí. Porque el hecho de en esa fase previa de un lesionado hacia empezar a correr, el basarte en esa categorización de la fuerza reactiva que se pueda llegar a tener de una pierna respecto de la otra, Sí. es uno de los indicadores más sí. importantes a la hora de poder manejar una evolución de la lesión. Sí, Entonces sí. creo que la que cogí fue por ahí en 2015-2016. Seguramente, porque la versión 1 no tenía nada de eso. Sí, era muy básica. Y ese test que tú comentas, de hecho, sigue siendo de los más utilizados. Y ya te digo, por hacerte caso y seguir ese recorrido cronológico, pues en el año 2020, pues bueno, todos sabemos, con la pandemia y demás, pues fui desarrollando otras aplicaciones que iban midiendo distintas parcelas del rendimiento físico que a mí me interesaban. En el año 2016 saqué Runmatic, que es una aplicación que permite medir tiempos de contacto corriendo. En 2018 saqué MyLift, que es una aplicación que mide la velocidad de ejecución en ejercicios de fuerza, lo que hoy conocemos como Velocity Based Training o VBT. Y en el año 2020, como te digo, lo que decidí es juntarlas todas en una. En vez de tener 10 aplicaciones sueltas, cada una que medía una cosita, una parcela del rendimiento físico, las junté en una sola que llamé MyJump Lab y es, digamos, pues la que tengo hasta la actualidad. Que mide la velocidad de los levantamientos, aparte también mides la trayectoria. Mide la trayectoria de la Es que barra me pareció, en uno de los es. últimos vídeos que te he visto, Sí. también el tener un poquito esa ubicación es algo interesante. Y Sí. es algo que vamos a tocar, Vale. porque lo tengo por aquí Apuntado. en la hoja de ruta, que luego no sé cómo quedará, pero apuntado está. Y me encantaría que nos metiésemos un poquito en la faceta del Carlos entrenador, Vale. que nos hablases un poquito del tipo de perfil, aunque ya lo has introducido algo, Sí. de deportista que has llevado la preparación física, entiendo, y que te entrases un poquito en por qué o por qué te contratan y qué es lo que trabajas con ellos, sobre todo. El por qué es orientado hacia el para qué. Vale, mira, pues antes de meterme en el por qué me contratan, como pequeña mini anécdota, creo que es importante también para la gente que nos está escuchando y que se mete en este mundo, saber por qué te despiden. A ver, también es muy importante. Porque recuerdo cuando todavía estaba haciendo mi tesis doctoral, estaba de preparador físico en Estudiantes, en la cantera, y duré una temporada. Básicamente a los responsables del club como que no les hacía gracia que yo estuviera midiendo cosas, porque eso no valía para nada. Porque lo que había que hacer era entrenar y entrenar y entrenar y no perder tiempo en saber si saltas más, saltas menos, si mueves la barra más rápido, si mueves la barra más despacio. Y es cierto que es importante, yo creo, gestionar muy bien la balanza entre, digamos, los contenidos técnicos científicos que tú tienes o crees tener, que están fantásticos y que son la base, pero cómo eso entra dentro de la cultura del club en cuestión en el que estás trabajando. Entonces, hay que tener ese punto de humildad de decir, vale, yo sé que en realidad desde el punto de vista técnico y científico les doy mis vueltas, tengo la razón, entre comillas, desde el punto de vista científico, pero es muy arrogante por mi parte intentar revolucionar todo el sistema de evaluación o de preparación física y pretender que
pues digamos, se van a hacer las cosas como digo yo y no como el club piensa que deben hacerse, ¿no? Entonces tener esa pequeña mano izquierda creo que es importante. Yo ahí tengo una pequeña dicotomía también y te la voy a justificar. El tiempo te da la razón, porque ayer tuve una pequeña conversación con un preparador físico de bastante alto standing y me estuvo comentando las condiciones que hay en la MLS, en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Y los preparadores físicos tienen bonus por aumentar las capacidades atléticas. Con lo cual, la capacidad atlética solo la vas a poder saber si la has mejorado midiéndola. Entonces, ahí es ese... Porque a mí, y posiblemente me ha pasado en cierta medida algo parecido, pero creo que es más el contexto donde estás que realmente que estés o no equivocado, que luego es adaptativo, que si quieres estar en ese sitio lo puedes hacer de esa forma, pero es lo que siempre dicen, que al final no eres menos, sino que estás en el sitio equivocado para que te valoren. Exactamente, exactamente, así es como lo definiría. Pero a lo que me refiero como pequeña anécdota curiosa fue eso, que yo estaba como, entre comillas, recién salido con toda la ilusión del mundo, intentando hacer pues esa visión más científica de la preparación física y hay sitios que no están preparados para eso todavía. Entonces, bueno, ¿cómo enfoco yo la preparación física? Es cierto que es importante destacar, la verdad por delante, yo no quiero engañar a nadie, no soy preparador físico full time, porque full time soy profesor investigador y bueno, al margen pues desarrollador de MyJam Lab, ¿no? Entonces lo que sí que tengo el placer de hacer desde hace mucho tiempo es asesorar. Entonces, más que llamarme a mí mismo, por así decirlo, preparador físico, porque entiendo que el rol de preparación física pues requiere una mayor, digamos, presencialidad y profesionalidad en el sentido de pues, dedicarle todas las horas que tienes que dedicarle, pues yo tengo un rol un poco más como de agente externo de un staff ya conformado. Entonces, por ejemplo, cuando te he comentado antes que he tenido algunas experiencias pues en NBA o en equipos de la liga y demás, ellos funcionan mucho así, tienen su staff interno y de manera externa contratan o colaboran con gente, con personalidades que cada uno le aporta un pequeño plus en distintas áreas. De manera más, digamos, consecutiva, temporada tras temporada, sí que, digamos, he estado más tiempo con este grupo, como te digo, de corredores del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que, bueno, pues han pasado por ahí a quien le guste el atletismo y conozca, pues, atletas desde cuando empecé Arturo Casado, Fernando Carro, y ahora, digamos, el que está más así en el candelero, por así decirlo, dentro del propio equipo es Adrián Ben, Adrián Marqués. Entonces, ¿cuál es mi forma de trabajar? Pues básicamente hacemos bloques que no se suelen ir más de 6-8 semanas. Es decir, yo jamás diseño estas programaciones que a mí me enseñaron en la carrera de que desde inicio te ponen todo el plan de lo que vas a hacer el resto del año. Aquí la fase de tal, aquí la fase de cual, aquí esto, aquí lo otro. Sino que básicamente nos vamos moviendo cada 6-8 semanas, una serie de evaluaciones, una serie de objetivos y se va midiendo y se va progresando la carga de manera paulatina. Tampoco tiene mucho misterio. Tampoco... Además, en esas macroprogramaciones que nos enseñaban también contemplaban los resfriados, sí, claro. los momentos de bajón anímico y claro, todo eso pues... Eso es la bola de cristal. Exacto. Es sacar la bola de cristal. Sí. Incluso 6-8 semanas, entiendo que el atletismo es un deporte bastante estable y que tiene las competiciones concentradas en un periodo determinado, pero es que incluso en deportes colectivos... No, claro. Es súper complicado. Sí. Tú puedes tener tus ideas de dónde quieres llevar la preparación física, los diferentes momentos o capacidades o aspectos a trabajar en diferentes momentos, pero es una feria trabajar más de 2 semanas vista. Claro. De hecho, digamos que cuando digo que nos centramos aproximadamente en 6-8 semanas, no es que en esas 6-8 semanas cada día yo diga hoy hay que hacer esto, esto, lo otro, sino que básicamente hay como unos contenidos generales de entrenamiento, pues vamos a entrenar en torno a estas cargas y aproximadamente con estos ejercicios o estos patrones de movimiento y ahí nos vamos a ir moviendo mucho tanto con
variables objetivas como con variables subjetivas. Digamos, un sesgo que suele tener la gente hacia mí, en este caso, pues si me conocen por MyJamLab y tal, es pensar que soy excesivamente tecnológico y que todo lo cuantifico y tal, y nada más allá de la realidad. Por ejemplo, yo me muevo mucho con las percepciones subjetivas de esfuerzo, y cuando no tenemos encoder o no tenemos mi aplicación para medir, o sí la tenemos, pero es un grupo de 15 atletas, y por ser rápido y tener solo una hora de trabajo de fuerza, pues muchas veces nos guiamos por las percepciones subjetivas de esfuerzo. Por ejemplo, entrenar la fuerza en base al RIR es algo que hemos incorporado desde hace mucho tiempo y que es una forma de individualizar, es decir, de no decirle al atleta 3x8, sino que vamos a ver cuántas series hacemos que te permitan estar aproximadamente 3 repeticiones por debajo del fallo. Y entonces ahí vamos a estar, si conseguimos eso, moviéndonos en el grupo de contenidos, de objetivos que nos habíamos planificado para este bloque, por decirlo de alguna manera. Y me parece básico. De hecho, yo he sido una de las críticas siempre, o esa otra dicotomía que he tenido yo a la hora de llevar a cabo entrenamientos. Cuando te pones a medir, empleas mucho tiempo. Sí. Habitualmente medir cuando estás metido dentro de un gran grupo. Sí. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿A medir o a entrenar? Muchas veces es el punto y hay que encontrar el equilibrio. Y precisamente el RPE o el RIR, creo que para nosotros son herramientas que una vez que has enseñado a esa persona, y sobre todo en deportistas, es mucho más sensible porque tienen muchísima más capacidad de autopercepción de ese estado por la cantidad de entrenamiento que han podido llevar a cabo. No hay excusa en ese sentido a la hora de, por lo menos, manejar a nivel subjetivo esa ejecución o esa cantidad de volumen o esa forma de aplicación de... Totalmente. Y de hecho, además, es que se sabe que va muy de la mano con las variables objetivas. Por ejemplo, la forma de hilar más fino en entrenamiento de fuerza es midiendo la pérdida de velocidad de ejecución del ejercicio. Por ejemplo, si tú empiezas a hacer sentadilla y la primera repetición la haces, para hacer el cálculo fácil, a 1 metro por segundo, y tú quieres hacer repeticiones hasta que pierdas un 20% de la velocidad, pues tienes que seguir hasta hacer 0,8 metros por segundo. Entonces eso, si tú cuantificas con cualquier dispositivo que mida la velocidad, está fantástico, pero hay ya muchos estudios que te determinan que, aunque no sea perfecta, hay una correlación muy alta entre la pérdida de velocidad y el número de repeticiones que te quedan en recámara. Entonces nosotros hemos observado, por ejemplo, y está por ahí publicado, que en torno a ese 20-30% de pérdida de velocidad se asocia de una manera, ya te digo, que no matemáticamente perfecta, pero sí con una correlación muy alta, estar en torno a la mitad de las repeticiones posibles. Entonces, cuando no podemos hacer la medición, ya sea porque no tenemos el dispositivo, o bueno, sí lo tenemos porque llevamos el móvil, ¿no? Pero son muchos atletas y no es, digamos, desde el punto de vista logístico eficiente, pues damos esa instrucción. Oye, vamos a hacer la mitad de las posibles. Si tengo una serie con la que yo sé que con esa carga puedo hacer 6 repeticiones y llegar al fallo, voy a hacer 3. Entonces sé que voy a estar en ese umbral, por decirlo de alguna manera. Vale, o sea, te refieres, cuando has dicho la mitad de las repeticiones, ahora lo has matizado bastante, es la mitad sobre la serie establecida. Es decir, exactamente, cuando estamos manejando, que ahí no sé si, porque hay dos formas de enfocarlo. O tienes que hacer sentadilla con este peso, entonces sobre este peso, ¿cuántas repeticiones crees que vas a poder sacar? Sí. Y de ahí haces la mitad. O vamos a manejarnos en este umbral de repeticiones, coge un peso para estar en ese 6, 8, 10, 12, las que tú consideres. ¿Cómo lo planificáis ahí? Claro, nosotros personalmente, sin intentar dar aquí recetas absolutas y decir que lo mío es lo mejor, pero digamos la forma en la que hemos decidido hacerlo es fijamos primero un porcentaje de la 1RM con el que queremos trabajar, que lo podemos estimar muy bien mediante la velocidad de ejecución de la barra, y luego a partir de ahí, con ese entorno de porcentaje de la 1RM, que sabemos que nos da aproximadamente un número X de repeticiones, hacer la mitad sobre esas repeticiones posibles hasta el fallo. Un ejemplo muy práctico, digamos. Imagínate que con el deportista X queremos entrenar con 80 kilos en la sentadilla y que con esos 80 kilos él es capaz de hacer 7 repeticiones y llegar hasta el fallo. Es decir, que la 8 no le sale. Pues entonces vamos a entrenar con repeticiones hasta la 4. Entonces a partir de ahí se deja 3 en recámara
es lo que diríamos RIR 3. Entonces sabemos que sin medir la pérdida de velocidad, haciendo esa mitad de las repeticiones posible, estamos muy cerca de ese umbral que nos habríamos, digamos, diseñado si realmente lo hubiéramos estado midiendo. Y que esos 80 kilos realmente vienen dados porque querréis trabajar, me lo invento, al 80% de esa RM y la RM es tanto y el 80% es eso y te quedas con 80 kilos. Exacto. Pues creo que ha quedado bastante aterrizado y creo que puede ser bastante interesante para todos los que están dentro de este campo. De hecho, ya que estamos tocando bastante el atletismo, me gustaría, porque te escuché hace muy poquito también en un contenido que tú subiste a tu red, a Instagram, a tu cuenta personal, que es ¿por qué no utilizas esa correlación de fuerza-velocidad en atletismo? Me encantaría que lo pudieses traer un poquito para acá. Vale, perfecto, me parece fenomenal. Mira, lo que siempre suelo decir a los estudiantes en clase, por ejemplo, es que no hay ningún test que sirva para todos los casos. Y tendemos, y quizá esto es tirarme piedras a mi propio tejado, pero tendemos a, digamos, idolatrar cierto tipo de evaluaciones que se ponen de moda por contexto X, porque se empieza a investigar más sobre ellas, porque hay tecnologías que se ponen de moda que lo permiten medir, porque hay investigadores que las promueven, que divulgan muy bien en redes sociales, y yo creo que ese es el ejemplo perfecto del perfil de fuerza-velocidad. El perfil de fuerza-velocidad se lleva investigando décadas. De hecho, en los años 30 se concedió un premio Nobel de Medicina a un fisiólogo que se llamaba Hill, que es una leyenda de la fisiología del ejercicio, por demostrar por primera vez la relación fuerza-velocidad, que básicamente nos dice que la fuerza que somos capaces de aplicar depende de la velocidad a la que la aplicamos. A mayor velocidad, menos fuerza y viceversa. ¿Por qué se ha popularizado el perfil de fuerza-velocidad en los últimos 15 años seguramente? Pues por el trabajo de dos biomecánicos de renombre que se llaman Morin y Samosino, que diseñaron unas ecuaciones muy sencillas que te permiten medir eso simplemente sabiendo cuánto saltas, es decir, sin plataformas de fuerzas y demás. Y ya luego cuando salió MyJumpLab, pues, o primero MyJump 1, la original, ¿no? Pues digamos que eso permitió democratizar la evaluación del perfil de fuerza-velocidad a todo el mundo, en todos los sitios. Si yo me levanto ahora mismo y me grabas aquí en un metro cuadrado, me lo permites medir. Entonces eso ha permitido popularizar mucho un método, pero digamos el lado negativo es que la gente pues tiende a hacerlo en todos los casos, en todos los contextos. ¿Para qué sirve el perfil de fuerza-velocidad en salto? Para optimizar tu rendimiento en la aplicación de fuerza en el eje vertical con tus miembros inferiores, siendo menos técnico para saltar más. Entonces, si yo tengo corredores como por ejemplo Adrián B, nuestro grupo de corredores de medio fondo, media y larga distancia, pues el salto vertical es un indicador del estado de fatiga, pero yo no entreno para mejorar su salto vertical. Que mejoren su salto vertical o no es una consecuencia, un efecto secundario, pero mi objetivo no es diseñar mi evaluación del rendimiento para que mejoren el salto vertical. Entonces yo con ellos no les mido nunca el perfil de fuerza-velocidad y es probablemente uno de los métodos que han hecho que mi aplicación sea tan famosa dentro del sector y sin embargo yo mismo no la uso porque para mi objetivo pues no es relevante. ¿Cuándo usarlo? Pues en aquellas disciplinas deportivas en las que tú consideres que mejorar el salto vertical supone un plus de rendimiento. ¿Cuáles son? Pues las más evidentes, tipo baloncesto, voleibol, no tan evidente, pero también hay mucha evidencia que relaciona acciones de salto con acciones de gol como el fútbol, donde es también muy importante. Por supuesto, saliendo del mundo del deporte, en oposiciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay muchísimos contextos en los que mejorar el salto vertical es en sí mismo un objetivo de entrenamiento, pero no en todos. En atletismo, de hecho, no lo es. Y yo en atletismo en pruebas de media y larga distancia. Y yo, por ejemplo, no lo uso. Tengo que hacer una pequeña introducción porque no puedes acabar este episodio sin saber qué es Pro Movimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel.
vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. Vale, mi pregunta era, porque coincido 100% con ello, al final la prueba de salto vertical es un patrón muy general que lo que te puede dar es un indicador global de la capacidad neuromuscular que tú tienes en los extensores de rodilla, está en todo el aparato extensor. Eso entiendo que el salto lo has estado midiendo de forma periódica y organizada con tus deportistas de atletismo, a la par que también ahora se está midiendo los tiempos que hacen en ciertas distancias determinadas en base al perfil que tengan. ¿Has encontrado también esa correlación entre cómo estamos a nivel de ese salto vertical con ese desempeño ya luego tratando de cruzar esas dos variables? Sí, totalmente. Y no solo yo, sino muchos otros investigadores antes que yo. Digamos que hay dos formas de relacionar el salto vertical con el estado de forma. La manera aguda y la manera crónica. La manera aguda es muy sencilla. Yo te mido el salto vertical cuando llegas al centro de entrenamiento, después de calentar un poquito, en tu condición ideal de reposo. Luego entrenas y en los descansos interserie, por ejemplo, si haces sentadilla al final de cada serie o si haces sprints de 400 metros después de cada sprint, te mido ahí el salto vertical. Hay estudios que demuestran que en esos descansos interserie en los que mides el salto vertical, si también pinchas el lactato, hay una asociación prácticamente perfecta entre el incremento de lactato que se va produciendo porque cada vez te vas fatigando más y la pérdida de salto vertical. Entonces, cuanto más salto vertical pierdas, más lactato vas acumulando. Y eso es, por lo tanto, la medición del salto vertical, una indicación o un indicador excelente del estado de fatiga neuromuscular agudo, es decir, lo que te está dejando cansado esa sesión que tú estás haciendo. Hay de hecho muchos entrenadores que utilizan el lactato como indicador de fatiga, por ejemplo en atletismo se hace mucho, que ya están reemplazando el tener que pinchar al deportista por lo invasivo que es, por el dinero que cuestan las tiras reactivas y van haciendo salto vertical. Oye, vamos a hacer series hasta que saltes un 20%. Y a partir de ahí, pues se acaban las series. Eso sería la indicación aguda. La indicación a largo plazo, eso por ejemplo es una de las cosas que vimos en mi tesis, es tú mides todas las semanas, el mismo día, a la misma hora, las mismas condiciones, en condición de reposo, y voy viendo cómo va fluctuando. Y en mi tesis doctoral precisamente lo que vimos es que a lo largo de toda la temporada, el momento de la mejor marca de la temporada, si mirábamos el salto vertical de esa semana, estaba un 10% por encima de lo normal. Y si mirábamos la peor marca de la temporada y mirábamos el salto de esa semana, el salto estaba un poquito significativamente por debajo de lo normal. Entonces, en ambos casos, la verdad es que se ha observado que es un indicador de fatiga o de estado de forma y es, de hecho, uno de los motivos por los cuales en deporte se utiliza tanto como estrategia de monitorización. Total, además yo vengo del contexto del fútbol y está ampliamente evidenciado el hecho de esa pérdida de ese 10% del salto vertical en CMJ respecto de esa capacidad neuromuscular un poquito disminuida de los deportistas. Pero te lo decía sobre todo para... Todo hay que contextualizarlo y esto es una de las cosas que el que me conozca se habrá cansado de escucharme y es que no es lo mismo hacer esa asociación de ese salto vertical con una persona, o sea, de ese salto vertical, perdón, con esos tiempos, me alimento en 100 metros lisos, de una persona altamente entrenada como es un atleta, en ese mismo contexto. ¿Por qué? Porque a esa persona no entrenada
le pueden afectar muchísimos factores a la hora de ser más o menos rápido o tener esa correlación más o menos directa. Sí. Pero en un atleta de una disciplina determinada ya hemos quitado encima bastantes factores de ruido que nos pueden ayudar a hacer o no esa asociación directa entre lo que es el salto y lo que es el tiempo. Y a lo que te quería ir es en cuanto a... Era lógico que tuviesen mayor salto en esos momentos de marca personal, pero me iba más al dato. En cuanto a... ¿Se ha determinado algún mínimo de cantidad de salto que determina que esa persona va a poder estar dentro de una marca determinada? No sé si me he explicado bien. Sí, totalmente. Y la respuesta, bajo mi punto de vista, es no, o al menos hasta donde yo sé. Es decir, que un determinado número, un determinado valor de salto se pueda asociar a una determinada marca, básicamente eso es lo que me estás preguntando aproximadamente. Digamos, la respuesta es sí y no, depende del nivel deportivo. Básicamente se sabe que la asociación que hay entre la marca que tú haces en una prueba que no tiene nada que ver con un salto y un salto es muy alta cuando el nivel es muy bajo y se va diluyendo cuando el nivel es muy alto. Es decir, cuando tú eres una persona altamente desentrenada y te empiezas a entrenar un poquito, si mejoras el salto vertical, pero también te mides el sprint, también vas a sprintar más, pero también vas a levantar más en sentadilla, pero también vas a correr a lo mejor más en 10 kilómetros, porque en general partías de un nivel de condición física baja y tu condición física global va aumentando, entonces aumenta todo. Pero cuando llegas a un nivel altamente entrenado, las correlaciones se diluyen. De tal manera que no siempre el que salta más es el que más corre, o el que más lanza, o el que más salta en una prueba más específica como salto de altura. De hecho, lo que yo tenía en mente es completamente lo contrario. En cuanto a que cuando tú llegas a un nivel, hay un punto de corte, realmente. Es decir, o corres a esta velocidad o olvídate de estar en el top 10, me lo invento. Entonces, lo que no sé, ojo, que esto es una pregunta que no me he preparado y documentado, es si había una asociación de esas deportistas que están dentro de esa categoría y los que no, a nivel de cuánto salto tienen de máxima en salto vertical y luego, simplemente a nivel descriptivo, ver dónde están esas distribuciones. Se les puede distribuir por cuartiles o por subgrupos de rendimiento, pero no en marcas específicas. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, si saltas 60 centímetros, pues vas a correr en 10,60 a los 100 metros. Eso no hay ninguna asociación. Lo que sí se sabe es que si tú de una muestra amplia que incluye desde deportistas a menos nivel hasta un nivel más elevado y los divides en grupos de nivel, se sabe que hay ciertos puntos de corte. Por ejemplo, el alto nivel en sprint se suele asociar con deportistas que saltan de 60 centímetros para arriba. A eso es a lo que me refería. Sí. Por ejemplo, en fútbol ese punto está en torno a los 45 centímetros y depende de la disciplina deportiva. Pero ya te digo que eso a lo mejor te ayuda, digamos, a categorizarte en ciertos subgrupos de más nivel o menos nivel, pero ya dentro de cada uno de esos subgrupos, el que salte 60 no significa que corra 10,6 y el que salte 65 corra 10,4, ¿me entiendes? Sí, no, totalmente. Por eso hablaba de ese mínimo, como mínimo por categoría para entrar, porque otra de las cosas que me obsesiona es encontrar ciertos valores normativos, descriptivos, que nos ayuden a entender, aunque sea de una forma reduccionista, que evidentemente es reduccionista, pero entiendo que en cierta medida, sabiendo que es reduccionista, deja de ser tan reduccionista. Es ese trabalengua que lleva a esta paradoja. Pero creo que es bastante interesante el hecho de empezar a sacar esos datos y simplemente a compararlos con cómo está ese panorama. Porque, por ejemplo, te doy una cosa en novedad y en primicia. Una de las cosas que yo estoy planteando a nivel de investigación son mínimos de fuerza en flexión de rodilla y asociación con cantidad de lesiones disquiotibiales. Y eso luego pues asociarlo con otras variables a nivel de evaluación para ver un poquito si ese mínimo de fuerza te está condicionando a que tengas una mayor predisposición en esa lesión o en otras adyacentes que haya de este tipo. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque es algo que realmente me obsesiona y me encanta plantear.
Sí, es algo de hecho de lo que a mí personalmente más me suelen preguntar. Oye, he saltado tanto, ¿eso está bien o está mal? ¿Dónde me ubica? ¿Dónde me coloca? Entonces, ya te digo que tienes, y la investigación nos da datos normativos en ciertas disciplinas, en ciertas poblaciones, pero el problema siempre es cuando estás en valores limítrofes, ¿me entiendes? Si tienes a alguien que salta 30 y alguien que salta 60 es muy fácil. El problema es cuando tienes a alguien que salta en torno a 47, pero claro, si te vas a los valores medios, imagínate que, me lo invento, por ejemplo en sprint, son datos inventados, pero para que se entienda, si la media del nivel moderado son 45 centímetros más menos 5 centímetros, es decir, 5 centímetros para arriba o para abajo, y del nivel alto es de 50 centímetros para arriba, pero también más menos 5, pues habrá algunos de esos puntos que unos que están en alto nivel en sprint coincide que son de los casos extremos, que en realidad saltan menos que la media de los demás, y otros que los que están en bajo nivel en el sprint, sin embargo, son de los casos extremos que saltan más por encima de la media. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sino que... 100%. Exactamente. El tema también es, por eso a mí no me gusta reducirlo solamente a una variable, sino entender alguna otra variable determinante con el que se pueda cruzar y decir, vale, estás aquí en esto, pues esto te hace poder posicionarte más o menos por aquí. Sí, hacer un perfil más completo. Exacto, sí. Sabiendo que igualmente es reduccionista, pero dentro de que sea reduccionista, controlar esas variables que potencialmente son bastante importantes a nivel de rendimiento. Vale, Carlos, la siguiente pregunta que te quiero hacer, ya que has tocado un poquito el que no mides tanto como las personas creen que haces, ¿cada cuánto mides y qué mides? Pues mira, depende de la disciplina deportiva, pero siempre suelo decir que es mucho mejor medir poco, pero ese poco, medirlo mucho. A ver si se me entiende. Algo que siempre suelo decir en las clases cuando empezamos a hablar de estas cosas y tal, es que hay que diferenciar muy bien entre testear y monitorizar. Que hay veces que se utilizan como de manera intercambiable. Voy a hacer un test. No es lo mismo el concepto, porque el concepto de test implica medir muchas variables y muchas evaluaciones, pero claro, por ser tantas variables y tantas evaluaciones, pues conllevan mucho tiempo, tanto para realizarlo como para luego analizarlo. Entonces eso en el día a día del entrenamiento en realidad no me sirve. Me sirve para establecer un patrón inicial o por un perfil inicial, o yo que sé, las pruebas de esfuerzo máximo con electrocardiograma que se hacen para determinar si tu corazón está apto para una práctica deportiva de alto nivel son fundamentales, pero en el día a día del entrenamiento, esa evolución de la balanza fatiga y recuperación, saber si estoy en mejor estado o peor estado, en realidad se hace con pocas cosas. Lo que pasa es que medidas mucho. Por ejemplo, mis grandes hits, el CMJ, las escalas de sueño percibido. ¿Por qué escalas de sueño percibido? Porque... De calidad de sueño percibido. De calidad de sueño percibido. Si hoy en día tenemos un montón de cacharros que nos lo miden, está demostrado que en realidad no miden tan bien como piensan o como publicitan que miden. Es decir, se sabe que miden muy bien el tiempo en cama, pero las fases del sueño ya es mucho más complejo medirlo. Y sin embargo hay cuestionarios validados de calidad del sueño que cómo de bien has dormido, siendo de 1 a 9, siendo 1 insomnio, siendo 9 sueño perfecto. Pues ese tipo de escalas están validadas y son bastante útiles. Entonces combinar, ya te digo, el CMJ, esas escalas, a lo mejor el valor que te da esto de tiempo total, que sí que es bastante preciso y demás, variabilidad de frecuencia cardíaca de reposo, también escalas subjetivas de dolor muscular, no mucho más me muevo de ahí. También depende, ya te digo, claro, de el instrumental tecnológico del que dispongas en el centro. Hay centros que, claro, grandes clubes que tienen pues, cámaras termográficas o tienen capacidad de hacer analíticas sanguíneas para ver variables hormonales, para ver la CK. Ese tipo de cosas se suelen evaluar también. Lo que pasa es que también son invasivas y a los deportistas no les gustan los pinchazos de sangre. Entonces, en un contexto de monitorizar, en el sentido de recolectar la máxima información posible de muy poquitas variables, pero haciéndolo mucho, de manera muy frecuente, pues no te vas mucho más allá de cosas relacionadas con el sueño, cosas relacionadas con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cosas relacionadas con el salto vertical. Y ahí es donde yo personalmente me muevo. ¿Y el salto vertical, cada cuánto lo mides?
cuanto más mejor, pero lo ideal es medirlo al menos una vez a la semana. ¿Vale? Idealmente en la misma condición. Eso, por ejemplo, en deportes de equipo, en fútbol que hablábamos antes, pues como nos guiamos no por lunes, martes, miércoles, sino por el match day, el MD, ¿no? Entonces, pues se suele hacer en el momento en el que estás como más recuperado, que suele ser el MD más 2, por ejemplo. Entonces, Más 3 casi. O más 3 casi, en realidad sí. Lo que pasa es que depende de cómo de congestionado esté para el siguiente partido. En más 3 habitualmente en juego entre semana casi tienen Sí, otro, claro, otro partido ya claro, ahí. claro. Entonces, pero más o menos ahí. O sea, tomar la decisión de cuándo hacerlo, ya sea en el más 2, en el más 3, pero hacerlo en ese mismo punto. Y además te digo, esto ya es mi contexto particular. Yo llevo a ciertos deportistas, y casi todos son futbolistas, y cuando mido es en el -1. Claro. 100%, en esa sesión Pues sí. de PAPE, Sí, sí. para hacerlo para el día siguiente, que es donde se sobreentiende que deberían estar. Y ahora te voy a abrir otro melón de esos para que me des tu opinión, porque estoy cegadísimo con una cosa que creo que metodológicamente no se hace bien en todos los clubes de fútbol. Bueno, yo lo mido ahí y ahora lo que te voy a introducir. ¿Tú cuándo meterías la sesión low y cuándo meterías la de activación? En relación a match day Sí. con los días de antes. El -1, -2, -3. Pues es cierto, sí, efectivamente es un melón porque toca muchos palos y uno de ellos es el de los prejuicios y sobre todo de los entrenadores que al final son los jefes, que salvo raras excepciones además no suelen tener ese bagaje de ciencia del deporte y demás. La investigación nos dice que a nivel neuromuscular tú tienes una capacidad de, digamos, de activación del sistema nervioso central o ese PAPE que tú decías, ¿no? Post-Activation Performance Enhancement, que se puede ver beneficiado en una ventana, bueno, depende de la estrategia PAPE o PAP, pero que puedes tener una ventana de 6-8 horas en la que con un buen entrenamiento de fuerza, con cargas elevadas, pero con un volumen muy reducido, alejado del fallo, con máxima intencionalidad de mover la barra o el ejercicio en cuestión a la máxima velocidad, pues que tienes unas mejoras en el rendimiento físico. Entonces, no lo hace todo el mundo porque ya te digo que se lucha contra esos prejuicios y tal, pero idealmente, si tú tienes un partido por la tarde, podrías meter una sesión de esas por la mañana y te iba a ayudar mucho. De hecho, si la haces en el -1, quizás a lo mejor si es -1 por la mañana y juegas el día de partido a las 9 de la noche, a lo mejor ya se ha diluido ese efecto de activación. Entonces, idealmente, probablemente puede ser interesante hacerlo, si juegas por la tarde, pues hacerlo por la mañana. Sí. Eso muchas veces a nivel de logística, en ciertos contextos de clubes que tienen que viajar incluso en ese mismo día, se pueden complicar, pero a mí lo que me explota la cabeza, Carlos, y por lo que te he lanzado la pregunta, es porque los meten en el -2 y en el -1 se descansa. Es algo que realmente, los que nos estéis escuchando y seáis preparadores físicos, por favor, no hagáis eso. No hagáis eso, porque entonces ya sí que se diluye completamente. E incluso ese arousal que puedan tener de activación baja. Claro. Es como utilizar una sauna o una recuperación en frío en un -1. Eso... Yo creo que eso está muy relacionado, como te decía, con un prejuicio o una mala interpretación de la intensidad de la carga. Siempre suelo comentarlo también, que no es lo mismo intensidad alta que carga alta. Correcto. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedes tener una carga alta, 80% del 1RM. Joder, qué intensidad más alta. No, porque si yo con eso hago solo 2 series y solo hago una repetición por serie, la intensidad es baja. Hay de hecho estudios... O sea, la intensidad es alta, pero la carga es baja. Sí, no, me refiero, la carga externa... Exacto, la carga externa es alta. Es alta, pero intensidad me refiero desde la percepción del esfuerzo del deportista, pues suele ser baja. De hecho, hay estudios que te demuestran que la percepción de disconfort, de RPE y de lo que podemos llamar intensidad de la sesión es mucho más alta cuando tú escoges cargas bajas, cargas externas bajas, imagínate un 40% de la 1RM y haces ese entrenamiento hasta el fallo. O sea, es mucho más intenso desde el punto de vista de percepción de esfuerzo o de sensación de disconfort hacerte 40% de 1RM al fallo que hacerte 90% de 1RM al fallo. Porque en un extremo te estás yendo a yo que sé cuántas decenas de repeticiones, y es una fatiga muy metabólica, muy de hiperventilación, muy de frecuencia cardíaca
muy elevada, mientras que la otra es una fatiga más neuromuscular que te impide hacer 4 repeticiones y solo haces 3, pero descansas 4, 5, 6 minutos y ya vuelves a estar ok. Entonces yo creo que el problema viene derivado de eso. Es decir, no, en el -1 voy a hacer intensidad baja por no fatigarme y tal, y entonces le quitas ese trabajo de fuerza, que como te digo, si está bien diseñado y el volumen es muy bajo, son muy poquitas repeticiones, lo que hace es efectivamente lo contrario. Totalmente. Y es que esto es otro de los aspectos que me apasiona. De hecho, ahora mismo estoy dentro de un software de entrenamiento online, que es el que nos patrocina el podcast, que es Trainer Studio, y lo que hemos desarrollado, que me he encargado yo de llevar esa línea de trabajo, es de un cuantificador de carga. Entonces, ese cuantificador de carga, por eso te decía que una cosa es carga, y o sea, para que se entienda o se sobreentienda de forma encajonada. Por un lado está la carga, que la carga es el derivado de ese volumen por ese cociente de intensidad, por ese cociente adicional que te pueda surgir la actividad, y eso te da unas unidades arbitrarias. Eso es lo que yo considero la carga. Lo otro es la carga externa, pero que entra dentro de esa variable de intensidad. Exacto. Y con esto pues, te permite pues, ver un poquito esa distribución, que como tú dices perfectamente, puedes meter una carga, una intensidad relativa muy alta en relación a ese 1RM o a esa cantidad tope que puedes llevar a cabo en un ejercicio, pero por otro lado lo tienes que sumar junto con las series, junto con las repeticiones, con ese porcentaje que tú has llegado de repeticiones hasta el fallo, y ahí te sale pues, el cóctel que te permite realmente tener esa información. Claro, esa es la dosis de entrenamiento. Justo. Se me ha ido justo la pregunta que te iba a hacer relacionado con todo esto, así que espero que me vuelva luego y lo terminamos de aterrizar, pero con esto que nos estabas comentando, con la carga de la distribución, justo, ya está. Me encantaría que nos dieses tu propuesta para hacer una sesión de PAP o de PAP en relación a los ejercicios y a la carga relativa y al volumen, para que todos los que nos estén escuchando dentro de la parcela de preparación física pues puedan tener un poquito esa noción de, oye, pues cómo poder estructurarlo con algún ejemplo práctico que nos des. Vale. No es nada del otro mundo, a lo mejor no tiene por qué la serlo. gente se sorprende en la era de los vídeos de Instagram, que son cada vez más estrafalarios y con ejercicios más complejos y más rimbombantes. Nosotros lo que solemos hacer, y lo hacemos, yo qué sé, antes de una final de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, pues pueden ser cosas del tipo... Espera que te corte. Sí. Atentos, que el contexto no es un contexto cualquiera, es antes de una final de los Juegos Olímpicos. Sí, en esa semana de la final de los Juegos Olímpicos. Son cosas nada complejas, y desde luego el mensaje más importante, no te preocupes, ahora te voy a dar la receta exacta, pero el mensaje más importante es no hagas nada nuevo que no hayas hecho en ese momento. Entonces básicamente nosotros venimos con un trabajo de X ejercicios, X patrones de movimiento, X carga externa, y luego lo que hago es, en ese momento, ya sea el mismo día como por la mañana, como te decía, o el día antes o algo así, coger esos patrones de movimiento, los más importantes, por decirlo de alguna manera, y reducirle mucho el volumen. Ejemplo práctico, sentadilla al 85% de la 1RM, 3 series de 2 repeticiones, que normalmente suele estar entre RIR 2, más o menos, RIR 2, RIR 3. Vamos a meternos en particularidades. ¿Qué tipo de sentadilla? Hacemos siempre sentadilla completa o paralela, como la trasera y back squat, completa, eso ¿no? es, vale. Eso es. Pues podemos hacer eso, podemos hacer saltos desde el cajón, un drop jump, pues eso, tratando de contactar el mínimo tiempo posible los pies en el suelo, no lo sé, 3 series de 5 o 6 saltos, y luego a lo mejor un par de series de sprints con el 90% del peso corporal, 10 metros. O sea, lastrados. Lastrados, ¿no? sprints lastrados, eso es. Entonces, pues eso podría ser algo así, sí, algo... Me parece maravilloso. Una sesión básica que podemos hacer, 3 ejercicios cortitos que fácilmente te haces en 20 minutos y que generan muy poca fatiga. Justo, además, es que comparto 100% ese planteamiento, y desde que por lo menos Pareto nos dio esa justificación de ese 20% que te genera el 80%,
cuando estamos hablando de deportistas, estamos hablando de no meter demasiado ruido adicional porque te puede perjudicar, aparte otra serie de capacidades. Entonces, ¿qué vas a coger? Pues lo que sabemos que tiene mayor impacto dentro de ese rendimiento. Así que me parece excepcional. Carlos, y después de haber hecho toda esta introducción que hemos hecho de la parte de entrenamiento que me ha encantado, me gustaría que ahora pasásemos un poquito más a MyJump Lab. Vale. Al final, el tema de la valoración de salto, muchos puede que no le den tanto valor a esa relación de aplicación de móvil respecto de una plataforma de fuerza. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que es sencillo y barato no se valora, aunque sea tremendamente más valioso. Entonces, me encantaría que justificases un poquito el desarrollo de lo que hay detrás de MyJump para que la gente pudiese realmente apreciar lo que está manejando entre las manos. Vale, pues lo que hay detrás de MyJump, decías, pues lo que hay detrás de MyJump es mucha biomecánica, ciencia del deporte, y el hecho de que la altura del salto se puede calcular mediante el tiempo de vuelo, que están tus pies en el aire. Entonces, grabando con el móvil, que así es como funciona MyJump Lab fundamentalmente, aunque bueno, tiene muchos test diferentes y tal, pero fundamentalmente grabando con el móvil en cámara lenta, tú puedes medir esa variable tiempo de una manera muy precisa. Y esa variable tiempo medida de manera muy precisa te permite calcular de manera muy precisa la altura del salto. Y entonces eso ha permitido que con el paso de los años haya ganado pues mucha credibilidad, porque se han ido desarrollando estudios de investigación de lo que llamamos estudios de validación, comparándolos sistemáticamente con plataformas de fuerzas. Yo, por ejemplo, cuando saco una nueva función, en este caso cuando saqué MyJump 1, la original, antes de sacarla lo primero que me ocupé es de hacer un estudio de validación en el que básicamente fuimos a un laboratorio, en este caso un laboratorio de biomecánica en Londres, y medimos pues 100 saltos a la vez con la plataforma y con el móvil, y luego hicimos una comparación con diversas técnicas estadísticas. Salió la cosa muy bien, se publicó, y a partir de ahí pues muchos grupos de investigación de distintas partes del mundo han ido, digamos, haciendo réplicas pues para ver si eso que yo había observado lo observaban ellos también, si funcionaba tan bien, si en vez de medir a este tipo de deportistas medías a este otro, si en vez de ser atletas eran personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad funcional, o más mayores o más pequeños, en mayor nivel, menor nivel, o si salto en el CMJ o en el squat jump o en el drop jump. En fin, ha habido una, pues aproximadamente, he perdido un poco la pista, pero hay como una veintena o 20, 25 papers de distintas partes del mundo a lo largo de los años, de distintos grupos de investigación, demostrando que se puede medir de manera válida y fiable en comparación con una plataforma de fuerzas. Entonces eso es lo que ha ido haciendo que gane credibilidad, y es cierto que al principio tuvo como muchas reticencias desde el sector de las ciencias del deporte. Había gente muy incrédula que con un móvil tú pudieras medir el rendimiento. Tuve ahí muchas fricciones. Me dijeron que medir el rendimiento con el móvil nunca iba a ser preciso, que incluso no era profesional, como que tú como profesional no quedabas bien si en vez de sacarte tu plataforma sacabas el móvil. Y eso con el paso de los años ha ido cambiando. Mira, me hizo muchísima ilusión. No recuerdo cuándo fue, hace un par de años o algo así, un par de años fue, no recuerdo, cuando Eder Militao del Real Madrid se estuvo recuperando del cruzado y subió un vídeo haciendo como... no demasiado, de hecho. Sí, hace no mucho, como preparando, un vídeo mostrando la preparación de la recuperación de su ligamento cruzado anterior, y sale por ahí en unos clips su preparador físico personal usando MyJump Lab para medirle cosas. Entonces hay distintos deportistas de élite que han ido usando esta herramienta, a pesar de que tienen todo el dinero del mundo, como el que dice, para usar otras cosas, pero en el contexto de no estás en el club porque estás lesionado o has viajado, o simplemente, joder, pues tengo el móvil, lo saco y me lo mido en casa, y que han ido, pues digamos, dándole más credibilidad, por decirlo de alguna manera, aunque lo que más credibilidad le ha dado es pues que no sea yo el que te lo diga, y además siempre cuando alguien me pregunta jamás le envío mi paper de validación,
porque puedo pensar que esa persona piensa que mi paper está manipulado, lo que sea, y digo, mira, métete en PubMed con estas palabras clave y busca todos los que te salgan. En los que no esté yo de autor, te los miras y dime qué conclusiones han sacado. Y entonces, pues bueno, pues es cierto que eso es lo que, digamos, le ha acabado dando credibilidad, sí. O sea, ya te digo, a mí es una de las herramientas que me resolvió el empezar a medir, empezar a controlar ese proceso de entrenamiento. Y una de las cosas que siempre le han podido achacar en estos contextos, que me encantaría que ahora lo resolvieses, es cuándo para el fotograma. Es justo cuando despega, es ya una vez despegado, ¿vale? Y eso creo que también has sacado algo para resolverlo. Entonces, también para que lo puedas contextualizar todo. Pues mira, siempre cuando, para el que no lo sepa, funciona grabando con cámara lenta y entonces tienes que medir el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, claro, el tiempo de vuelo es el tiempo que no estás tocando los pies en el suelo. ¿Qué marcas? ¿La última imagen que los pies todavía están en el suelo o la primera en la que ya están en el aire? Y cuando aterriza, ¿qué marcas? ¿La última que está en el aire o ya cuando ha tocado? Entonces, siempre suelo decir a la gente que me pregunta, piensa cómo pensaría una plataforma de fuerzas, que es el dispositivo tope de gama, ¿no? Pues básicamente una plataforma de fuerzas detecta el despegue cuando nada la está tocando. Y la plataforma detecta de nuevo el aterrizaje cuando algo la está tocando. Entonces, la instrucción sería, primera imagen en la que nada toca el suelo. Eso sería el despegue. La primera imagen que tú veas que nada toca el suelo. Y luego el aterrizaje sería la primera imagen que algo toca el suelo. Suele ser muy común que primero aterrice una pierna y luego la otra. Entonces, primera imagen, los dos pies en el aire. Primera imagen, un solo pie ya de nuevo en el suelo. Y esa sería la instrucción básica. Eso ha quedado ahora ya completamente claro, así que los que tengáis dudas en ese sentido ya lo sabéis. Y ahora creo que has sacado una funcionalidad bastante importante a la hora de simplificar todavía más ese proceso. Sí, bueno, de hecho la saqué hace ya como un año y medio o así, pero bueno, es cierto que, digamos, tarda en llegar porque también el proceso de los papers de investigación pues es largo, pero por otro lado es lo que ya como te decía antes, pues me ha ayudado a ganar credibilidad. Entonces, en vez de sacar algo y decirte yo que me creas que esto mide muy bien, pues hay un proceso de artículos de investigación y tal. Y entonces, ya te digo, como año y medio así aproximadamente, saqué un método que utiliza inteligencia artificial que básicamente te hace un tracking en tiempo real y te mide la altura de salto en tiempo real. Entonces ahí ya no te tienes que dedicar a marcar despegue y aterrizaje, sino que digamos que lo hace automáticamente. Entonces saqué yo mi paper de validación, que está muy bien, pero no tienes que creerme a mí. Entonces después de que yo sacara ese primer paper, otros 3 o, no recuerdo si 3 o 4 estudios independientes han salido básicamente comprobando lo mismo. Entonces, pues sí, ahora mismo con esas herramientas de inteligencia artificial pues se puede automatizar un poco más el proceso. O sea que ahora en definitiva es, yo te grabo y según acabo de grabarte o según acabas tú de saltar, realmente ya directamente la aplicación ha hecho todos esos cálculos y te da ese resultado final. Con lo cual, ahora puedes llegar a tardar 10 segundos en tener esa altura de salto de esa persona. De hecho, como te decía, el feedback es en tiempo real y de hecho la aplicación te lo dice. Quiero decir, tú incluso si te mides a ti mismo, pones el móvil, te mides a ti mismo y pones el volumen alto del móvil o te pones unos cascos, vas a escuchar en el instante en el que aterrizas cuánto has saltado. Y puedes hacer varios saltos a la vez, de tal manera que tú puedes saltar 37,5, 36,4, 35, venga, pues aquí paro mi serie, por ejemplo. ¿No tiene un problema en cuanto a latencia, en ese sentido? Que haya que dejar un apartado de, vamos a llamarlo, despolarización, repolarización para que te lo mida, o te lo hace, saltas uno y a pesar de que haya saltado muy poquito, no se solapa con el otro. Pues mira, aquí voy a ser prudente porque no hay ningún estudio de investigación que lo haya comprobado. Yo en mis pruebas jamás lo he observado. También es cierto que siempre lo he usado para medir CMJ o SJ, que quieras que no, por mucho que tú hagas un entrenamiento, por ejemplo, yo qué sé, si yo te digo a ti o a cualquier deportista que hagas una serie de 5 CMJ máximos, lo normal es que hagas un CMJ, descansas un segundito, otro CMJ y ahí funciona perfecto.
Ahora, si lo que haces es, por ejemplo, un 10-5, que es el test este de saltos repetidos, que es, haces un CMJ y luego 10 saltos reactivos de tobillo con muy poquito tiempo de contacto, pues ahí habría que verlo. En teoría no debería haber ningún problema, porque el algoritmo hace que en realidad no tengas que esperar a que contactes el suelo, sino que cuando has alcanzado el punto máximo de altura ya sabe cuánto has saltado. Ah, o sea que no lo hace por frames, lo hace por evaluación de... Es motion tracking. Anda, qué Sí. bueno. No es por el tiempo, sino que es como una especie de calibración de... Claro, porque antes sí Sí. que lo hacía, entiendo que por frames, ¿no? Entiendo que Exactamente. medía frames donde salta, Exactamente. o sea, donde despega y donde aterriza, Y y mide por el ese tiempo. cálculo... Sí, Exacto. exactamente, sí. Anda, o sea que ha cambiado toda la lógica interna. El modo de inteligencia artificial ha cambiado radicalmente la lógica interna. Ya no mide el tiempo, sino que lo que mide es captura de movimiento, básicamente el desplazamiento de píxeles. Ostras, Sí. qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Así que Un bueno. nuevo y gran avance que le has Sí, metido ahí estamos, sí. al desarrollo. Entiendo que te haya costado tiempo Intentamos, sí. sacarla adelante. Me estuve peleando mucho con eso, sí. Tuve mis pequeños grandes muros, pero al final acabó saliendo la cosa así. Totalmente. Así que Vale, Carlos, para acabar y que puedas llegar a recoger a tus hijos, que es una de las cosas por las que hemos ido un poquito a cuchillo en el día de hoy, me encantaría que pudieses dar una recomendación de un libro o de algo que a ti te haya podido ayudar en esa faceta profesional o personal. Vale. No la vamos a ligar a nada en concreto, sino un libro que tú puedas y quieras recomendar. Vale, perfecto. Antes de darte la recomendación del libro, muy rápido te lo voy a dar. Sí que quiero también añadir que creo que es importante un pequeño consejo, que es el libro que sea que a ti te interese o te quieras leer, creo que es muy importante que sea de una disciplina diferente. Es decir, tenemos el sesgo, yo el primero cuando empecé a estudiar ciencias del deporte, de empaparme en los libros de los, digamos, cracks, de las leyendas del entrenamiento, te metías a saco los libros de Vadillo, los libros de Berkochansky, de los clásicos, del Bompa, leer un poco todo eso, pero cada vez estoy más convencido de que es más importante ampliar mucho el espectro y que si vas a leerte un libro no sea de ciencias del deporte, porque todo eso, si eres estudiante de ciencia del deporte o bueno, te interesa el ejercicio, eso es algo que ya estás leyendo. Cosas de ramas totalmente diferentes que a mí me han ayudado mucho a, digamos, a cómo ver el mundo, en definitiva, en todo esto. A mí, por ejemplo, me gustó mucho, entre comillas, me marcó la biografía de Steve Jobs, creo que es de Walter Isaacson. Creo que en todo lo relativo a los procesos de innovación, de cambios disruptivos, de espíritu crítico y tal, pues traslada muchos mensajes. Y ahora me estoy leyendo uno que se llama Creativity Incorporated, que el autor no recuerdo el nombre, Ed Catmull o algo así, que básicamente fue durante años el presidente de Pixar. Y va de los procesos creativos que les han llevado a ser la empresa que son hoy en día, de cómo han desarrollado algunas de las películas más legendarias de animación y todo lo que tiene que ver con digamos, los procesos que llevan a la innovación y la creatividad. Y pues no sé. Qué bueno. Ese tipo de enseñanzas a mí creo que son muy transversales y que ayudan, ya te dediques a hacer películas o ya te dediques a entrenar. Totalmente, totalmente. Y comparto una muy gran medida ese discurso. Bueno, antes de cerrar, recordarte que si no nos sigues hasta ahora, seguramente sea una acción que no te cueste nada y a nosotros nos ayude bastante a poder seguir dándote y aportándote valor. Suscríbete y si te ha gustado mucho, comparte el contenido que tenemos, que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Así que, Carlos, hasta aquí hemos llegado. Mil gracias de corazón por haberte acercado y compartir este tiempo y conocimiento con nosotros. Ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío.